en el día de hoy no me voy a callar nada y te voy a enseñar todo lo que he aprendido durante estos 5 años siendo freelancer, durante toda mi época, en el por qué estuve en el 99% de la gente, por qué no me podía diferenciar, hasta el día de hoy que tengo una agencia de edición de vídeo. He trabajado con muchos youtubers, muchas marcas personales, muchos emprendedores, y en el vídeo de hoy te voy a enseñar todas las habilidades que he tenido que aprender durante estos 5 años para estar hoy en día en este punto. Así que nada más, vamos a empezar. Nos colocamos hace unos 3-4 años en el momento en el que yo era un freelancer más. En el primer año que empecé ya a emprender, ya pasé de 0 euros a unos 700, 800, 1000. Al menos eso lo que me permitió es tener ingresos, ya no depender de mis padres, ya empezar pues eso, a buscarme un poco la vida, ya empezar a trabajar con diferente gente pues que ya empezaba a tener resultados, ya sean youtubers en aquel momento. En aquel momento yo era editor de vídeos para youtubers. El problema es que en aquel momento no tenía claro qué es lo que me hacía diferente, competía con precios bajos y bueno, pues estaba el mercado saturadísimo, o eso es lo que yo creía en aquel momento, y como digo, me sentía totalmente invisible y sin ningún tipo de autoridad. Aunque yo me sentía bastante invisible para otros tipos de clientes, es curioso porque realmente tenía bastante autoridad, porque había trabajado con diferentes youtubers, diferentes marcas personales, o sea, es decir, de experiencia había tenido, pero me sentía igualmente bastante invisible. El primer cambio que quería y debía de hacer era diferenciarme por el precio. Pero claro, a mí ya me pasó en el pasado de decir, vale, yo quiero ganar más dinero, ok, pongo más valor en mis servicios, pero igualmente por alguna razón, si yo duplico mis precios, no voy a conseguir tantos clientes como me gustaría. El 80-90% de los clientes me rechazaban, ojo, no porque tuviese un mal servicio, sino al revés. O sea, la gente realmente, recuerdo que me decían eso, que querían trabajar conmigo, que se me veía profesional, pero no podían disponer de pagar ese precio. Entonces, ¿cuál era mi problema? Que yo a partir de ahí, pues empecé a bajar un poquito más los precios, empecé a hacer rebajas, descuentos, hasta incluso empecé a prostituir otra vez los precios. Toqué bastante fondo porque, claro, yo pasé de trabajar con 2-3 clientes a trabajar con 5-6 y tú dices, hostia, estarás ganando más dinero. Claro, la cosa está en que yo, como bajé de precios, al final estaba ganando un poquito más, pero ¿qué pasa? Pero el problema es que estaba trabajando con 3 clientes más. No me daba tiempo a invertir el 100% de mi conocimiento y mi tiempo a todos estos clientes, con lo cual eso lo que hacía era que algunos pues no tuvieran esos resultados que esperaban. Empecé a ganar menos dinero, empecé a prostituir mis precios y de nuevo seguía estando en el mismo bucle que todo freelancer está. El segundo cambio que empecé a hacer fue en enfocarme en crear un mensaje único y claro. Es decir, recuerdo que, claro, mi oferta era como el 99% de los editores, que en aquel momento pues era, ¿no? Te ahorro tiempo, te edito los vídeos, sería para tanto precio y ya estaría. ¿Qué pasa? Que eso al final lo que consigues es no diferenciarte de nadie. ¿Por qué? La única diferencia ahí es el precio. Pero claro, imagínate que un cliente no te valora del todo y pues le sale la misma opción con la misma edición a mitad de precio. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que básicamente se va a ir con el otro. Entonces tenía que entender cuál era la clave de poder tener a estos creadores de contenido, a estos emprendedores, a estas marcas personales que siguieran conmigo y que aún así me permitiese cada vez subir mis precios. Entonces aquí fue el momento en el que empecé a cambiar mi percepción a cómo debía de ofrecer mis servicios. Y es que básicamente la oferta era exactamente la misma que todos los editores. Entonces dije, vale, aquí vamos a cambiar algo. ¿Y si en vez de solamente ahorrarles tiempo, les ahorro tiempo y les hago empezar a ganar más dinero gracias a mí? Es decir, aprender otras habilidades aparte de la edición de vídeo que se complementen a mi habilidad principal y que eso le haga ganar más dinero. Entonces ahí es cuando se me iluminó y dije, vale, esto creo que es la clave. Así que a partir de ahí es donde yo empecé a investigar cómo podía conseguir eso. Hasta que encontré cuál fue la estrategia que me hizo posicionarme como el mejor o de los mejores en mi nicho. Debía de empezar a tener una marca personal sólida en la que me permitiese decir, hey, mira, yo he trabajado con este, trabajo con el otro, he hecho pasar que este tío pase de aquí a aquí, he hecho que gane tantos suscriptores, he hecho que gane tanta autoridad, he hecho que tenga una mejor comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue una de las cosas que me permitió tener más autoridad ante mis posibles clientes, porque sabían que si mis clientes habían tenido casos de éxito y si algún posible cliente tenía alguna situación similar de mi cliente que ha tenido éxito, pues sabía que perfectamente le podría llegar a ayudar. Es por eso que ya empecé a llamar un poco la atención a diferentes clientes y yo no ir constantemente detrás de ellos, sino lo que me centré es la típica frase de me centré en hacer un jardín bonito, ¿no? Donde hubieran mariposas, donde hubieran flores bonitas, donde hubiera un campo bonito y hacer que más mariposas vengan hacia mi campo. A su vez que estaba creando este campo bonito, como te digo, lo que hacía era pensar de manera totalmente diferente al resto de mi competencia. Y es que al final todos los freelancers lo que hacen
es exigir antes de pedir algo. Imagínate en mi caso, yo iba a un cliente y le decía, yo te quiero editar los vídeos porque, bueno, pues son un poco amateurs, entonces lo que te voy a hacer es ahorrarte tiempo, pim pam, y por tanto precio. Pero yo, si te fijas, yo a esa persona no le ofrecía nada aparte de exigir ese dinero, ¿no?, que quería en aquel momento. Entonces lo que empecé a hacer es empezar a pensar en no tener necesidad y empezar a pensar con ayudar. Empezar a ayudar de verdad a esa persona, a ese posible cliente que de verdad yo considero que necesita mi ayuda o que considero que le puedo llegar a ayudar. Entonces yo, cuando iba a un cliente y le hablaba, yo no le exigía ningún tipo de dinero de primeras. Yo lo que hacía era, mira, o le enviaba un feedback en texto tal cual lo que debía de hacer, es decir, le hablaba y le decía, hola, mira, he visto tu perfil y básicamente creo que puedes llegar a generar mucho más dinero, puedes tener una mejor audiencia o puedes ganar más dinero con tu infoproducto o cualquier tipo de cosa haciendo este tipo de cambios. Pam, 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 pam. Y ya por último decía, pues eso, me llamo Joan, soy editor de vídeos estratega y si te gustaría pues convertir tus vídeos, en vez de que sean solo bonitos, a que conviertan mucho más a clientes, si quieres, contéstame esta historia. Entonces la estructura de ese mensaje era, yo te daba un valor, te lo daba totalmente gratis, como si me hubieras pagado un coaching de 1 a 1 en una hora, ¿sabes? Que me hubieras pagado, imagínate, 1.000 euros o 500 euros o lo que sea, yo te lo doy totalmente gratis y luego le digo, oye, mira, pues me llamo Joan, soy editor de vídeos estratega y a lo que me dedico es, en vez de hacer vídeos bonitos, lo que hago son vídeos que te generen leads y que te generen más alumnos o más clientes, ahí dependiendo de la persona, ¿no? Si vende un infoproducto o está haciendo vídeos para conseguir más clientes. Fíjate aquí cuál es la diferencia. Yo ya no exijo nada, sino yo doy, lo regalo, no tengo necesidad, toma para ti. Sé que si tú aplicas esto vas a conseguir muchos más resultados. Entonces, claro, tú te estarás preguntando, si tú le dices todo lo que tiene que hacer esa persona, tú al final le estás regalando tu trabajo. No te va a contestar. Pues bien, amigo mío, es un sí y no. ¿Por qué? Porque pueden haber dos soluciones. Bueno, pueden haber tres soluciones, mejor dicho. La primera es que no te responda, igualmente. La segunda es que te responda y te diga, oye, muchas gracias, voy a aplicarlo. Y ya está, perfecto, no pasa nada. Y la tercera es que básicamente esa persona te responda y se interese por tus servicios porque realmente te ha visto una persona con potencial, te ha visto a alguien diferente, alguien que le ha resuelto y que no le quiere vender de primeras, le quieres ayudar. Entonces, como digo, ya sea que te responda y te diga, oye, muchas gracias, lo voy a aplicar, ¿cómo? Que se interese por tu servicio, al menos ya has roto esa barrera de primeras, que es que esa persona te responda al menos. Entonces tú lo que puedes hacer ahí es, si esa persona se queda ahí y te dice muchas gracias por el consejo, ya te iré diciendo alguna cosa, pues lo que puedes hacer ahí es en unos días pues mirar un poco el perfil y a partir de ahí ver si esa persona ha cambiado alguna cosa o está haciendo otra cosa y a partir de ahí tú también le puedes aconsejar, pero como digo, sin necesidad, simplemente ayudar, como si esa persona te estuviera pagando, ayudar tal cual, decir, oye, mira, he visto que lo has mejorado y tal, pues mira, cambiaré esto por esto porque ya te digo, yo creo que lo podrías hacer mejor. Sobre todo aquí lo importante es lo siguiente, tú dile el qué es lo que debe de hacer, pero no le digas el cómo. El cómo es gracias a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes una experiencia, porque tú tienes conocimientos, porque tú sabes que tus servicios, tu habilidad, sabes cómo hacerla. Entonces, claro, aquí la gracia es que si tú le dices el qué, esa persona va a decir, hostia, esto no lo sabía. Pero justamente en ese momento tú le habrás resuelto un problema, pero no vas a saber cómo solucionar ese problema. Entonces ahí es donde entras tú. Entonces, como digo, esta estrategia funciona que te cagas, funciona muy bien, porque al final tú ya entras a esa persona de manera diferente. Tú no vas en plan a ser pesado, ni muchísimo menos. Tú simplemente le ayudas de primeras. ¿Que te responde? Bien. ¿Que no te responde? Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Como digo, tú estás hablando de manera fría. Entonces habrá un porcentaje de personas que no te contesten. Pero las personas que te contesten te mirarán con otros ojos. Ya te lo digo yo. Así que aquí ya entramos un poquito más en materia, en tema de las redes sociales, networking, cómo empecé a hablar con unos, con otros. Y es que aquí empecé a buscar calidad, no cantidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque empecé a dejar de hacer copy-paste de mensajes, como digo, de mierda, de exigir, en plan, hola, tu contenido es muy bonito, no sé qué, me gustaría ayudarte, te ahorro tiempo, te hago vídeo. Eso es una puta mierda, como digo, porque es un copy-paste. Entonces, empecé a escoger muchísimo más los perfiles, empecé a ver si realmente yo a esa persona le podía ayudar o no, y qué consejo le podría dar, o ese regalo, una guía, o cualquier tipo de cosa totalmente gratuita que sepa que a esa persona, si lo lee, le va a poder ayudar de verdad. Entonces, como digo, esto funciona muy bien porque nos vamos acercando a esa persona de manera estratégica y no ser un pesado más. Como digo, en el momento en el que empecé a tener resultados, pues eso los puse en mi biografía de Instagram, ¿vale? En mi biografía de Instagram, en mi portfolio, en donde sea. Pero que la gente pudiera ver que yo tengo resultados, que tengo una autoridad, que tengo experiencia. Entonces, en el momento en el que yo empecé a pedir feedbacks fue
principalmente las personas que han quedado contentas, las personas que han conseguido mejores resultados que los que tenían, y sobre todo yo más o menos tengo esta regla, como digo, tú lo puedes pedir antes, después, pero más o menos cuando ya ha pasado un mes y medio, que te ha hecho el pago, que sigue habiendo resultados, que está cada vez mejor, más a gusto, confía en ti, a partir de ahí ya le puedes decir eso, que te haga un vídeo, que te haga un mensaje opinando sobre tus servicios, y eso, como digo, lo que te va a hacer es tener muchísima más autoridad. Entonces yo prefiero que se haga un vídeo antes que se escriba un mensaje por WhatsApp o por otro lado, porque eso se puede modificar, entonces eso se puede falsear bastante. Entonces yo prefiero que pedirle al cliente un vídeo de un minutillo o algo así, pues básicamente que le explique un poco las sensaciones, qué es lo que ha conseguido, qué expectativas tenía al inicio, qué expectativas tiene ahora, cómo ha visto mi servicio, cómo soy yo, pues trabajando con él, un poco todo esto, ¿vale? Entonces, para que la persona o el posible cliente vea, como digo, tengas experiencia, que vea que es un buen servicio y que al final confíe más en ti y tengas más autoridad. Entonces, la importancia aquí no es dominar todos los nichos y empezar a hablar a todo el mundo, es dominar un nicho en específico, empezar a dominar ese, y en el momento en el que ya estés trabajando con los mejores en ese sentido, pues ya a partir de ahí te abres a otro. Con eso lo que vas a conseguir es que al final trabajes con los mejores, que esas personas te recomienden y que las personas que vean a esos mejores, a esos líderes, esa como competencia, al final las personas queremos trabajar con los mejores. Ya vas a empezar a atraer masas, ya vas a empezar a atraer esos clientes potenciales, tú ya al final ya vas poniendo precios pues más elevados. ¿Por qué? Porque, como digo, aquí la principal clave no es tu oferta no debe ser ahorrarles tiempo. Tu oferta debe ser, primero, evidentemente, ahorrarles tiempo, solucionarle problemas, hacerle ganar más dinero. Entonces, tu principal enfoque es que si te pagan a ti presupuesto, sea 200, sea 500, sea 1000, da igual, es indiferente, que esa persona ya no solo le ahorres tiempo, sino que gane más dinero gracias a ti. Es decir, que si a ti te paga 500, que al menos pueda conseguir 1000, 1500 o 2000 de retorno. Entonces aquí tú te vas a hacer más profesional porque vas a aprender otras habilidades, y es que, como digo, te lo voy a poner en mi caso, yo tengo una agencia de edición de vídeo y las personas que entran, como digo, yo no les ahorro tiempo al editar los vídeos, que sí, que también, sino yo lo que hago con esos vídeos es ver esos guiones estructurados de mejor manera para que tengan más retención y el usuario que esté en ese vídeo pues que haga lo que mi cliente pues quiere que haga, es decir, que vaya a un lead magnet, es decir, que vaya al link de la descripción, que vaya a pagar un curso, que lo que sea, ¿no? Entonces, si te fijas, directamente ya está ganando más dinero del que estaba ganando sin mí. Entonces, cuando consigues eso, es cuando las personas, es indiferente el presupuesto que tú pongas, que si tú les haces ganar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ahí, como digo, va a depender de lo bueno que seas en tu sector, van a querer trabajar contigo y encima tú vas a poder subir tus precios tranquilamente porque siempre va a haber gente que quiera trabajar contigo. ¿Por qué? Porque vas a dejar de competir por precio y vas a empezar a competir por valor. Cada vez tú vas a ser mejor, cada vez vas a obtener mejores resultados a tus clientes y entonces van a ganar más dinero y en consecuencia tú vas a ganar más dinero. Y es un bucle increíble. Y como digo, aquí vas a dejar del resto de freelancers o agencias que simplemente pues ahorren tiempo y ya está, no hagan nada más. Entonces, como resultado de todo esto, lo que logro es, primero de todo, estabilidad. Ya lo sabes, todos los freelancers, dueños de agencia, lo que queremos es al final tener más estabilidad, saber que tenemos ingresos recurrentes. Entonces, haciendo esto, haciendo diferentes packs, haciendo que el cliente gane más dinero conmigo y así, pues no vea otra competencia porque está muy bien conmigo, el servicio es increíble, puedes tener hasta incluso menos clientes, pero esos clientes que tú te vas a enfocar mucho más y les vas a hacer ganar más dinero. Bien, esto es un poco a nivel resumen lo que te comento, y es que el posicionamiento no solo es marketing, es un cambio de mentalidad y enfoque. Esto es así, o sea, tienes que empezar a pensar como si tú eres una empresa, no como un freelancer o no como una agencia que te tienes que dedicar a lo tuyo. No, tú eres una empresa, tú tienes que saber vender, tú tienes que saber crear ofertas muy buenas, tú tienes que entender la nueva visión esta de empezar a ahorrarle tiempo, haz que gane más dinero. ¿Y cómo puedes hacer que ese cliente gane más dinero? Pues aprendiendo otras habilidades que estén envueltas de tu habilidad principal. En mi caso era la edición de vídeo mi habilidad principal, pero yo no me quedé solo aquí, porque aquí está el 99% de los competidores. Lo que hice es entender cómo hacer guiones, entender cómo hacer ventas, entender cómo hacer funnels de venta, entender cómo retener más la audiencia, entender cómo hacer que pase de usuario a que pase de cliente potencial y que luego le compre ese servicio. Entender diferentes habilidades que, como digo, esto no va de un día para otro, es un tiempo ya aplicando, aprendiendo, cometiendo errores, pues mejorando, que lo que te va a permitir es que
que cada vez tu servicio sea mucho mejor, más completo y por fin le hagas ganar más dinero a tu cliente. Y como última frase, que esto es algo súper importante y quiero que te metas en la cabeza, es que la gente paga por resultados, no por horas. Si todo esto último que te he comentado, el tema de las habilidades, de aprender diferentes y tal, te ha quedado claro, pero quieres profundizar un poquito más, te he dejado aquí abajo en la descripción una masterclass totalmente gratuita donde explico un poco más en detalle todo esto y cómo lo puedes aplicar en tu negocio. Así que nada más, como digo, espero que te haya molado. Nos vemos mañana con otro videito más. Como ya sabes, vídeo diario aportando muchísimo valor. Vamos a reventarla este 2025 y nos vemos, como digo, en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!